Agradecemos esta noche que nos tome la comunicación la senadora de Morena, Citlali Hernández. Muy buenas noches, senadora. Hola, Azul, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente. Pues déjame empezar por aquí, senadora Citlali. Decíamos hace un momento, esto ha sido como una carrera de obstáculos que al parecer también no han terminado. Ayer vimos dilaciones, vimos provocaciones muy fuertes. Hoy ya se anuncia por parte del PAN impugnaciones y hacen señalamientos específicos. ¿Qué decir, senadora, de lo que se vivió ayer y también de esto que está planteando Acción Nacional? Mira, primero decir que es una reforma, yo creo que la más importante de los últimos tiempos. Democratizar uno de los sistemas más conservadores, más reaccionarios, más patriarcales, donde hay mayores privilegios, pues no es cosa menor. O sea, en cualquier parte del mundo el Poder Judicial lamentablemente no está a la altura de la justicia y de la ciudadanía, y es como un resquicio muy viejo. Entonces, no es menor. Las reacciones que vemos pues no sorprenden. O sea, esta reforma de verdad que va a cambiar pues el futuro de la existencia de los tres poderes en el Estado. Y por eso lo que vimos ayer, intentos de dilatación, violencia que yo denuncio con todas sus letras. El PRI y el PAN movilizaron militantes de su partido para violentar una de las sedes de los tres poderes, que es el Pleno del Senado de la República, como lo hicieron también hoy en distintos congresos locales, donde las escenas son brutales, rompiendo vidrios, interviniendo e impidiendo una sesión democrática en un acto desesperado donde, bueno, si la mayoría del pueblo de México votó por nosotros y tenemos las mayorías para avanzar en esta reforma, ellos lo que les tocaría es hacer planteamientos, proponer, debatir y no provocar la violencia de manera paralela. Sabemos, hemos visto el comportamiento de un sector del Poder Judicial también en los últimos semanas, días, pues de intentar emitir amparos para impedir nuestro ejercicio legislativo. Sabemos que van a intentar judicializar esa reforma, pero bueno, decir con mucha claridad que estamos siguiendo todo el proceso legal y democrático que ha pasado desde el 5 de febrero que el presidente propone esta reforma, a foros, parlamentos abiertos, modificaciones de la reforma del presidente a la que aprobamos ayer. Ha habido 120 modificaciones, pasó por la Cámara de Diputados, acaba de salir en el Senado. Cuando se aprueben 17 congresos locales, acabará su proceso y el presidente podrá publicar en el Diario Federal Oficial de la Federación. Entonces, bueno, creo que hay que prestarle la atención a cómo están reaccionando algunos sectores pues conservadores en México frente a una decisión democrática, porque no estamos haciendo nada fuera del poder que nos confirió la ciudadanía el pasado 2 de junio y de la capacidad que tenemos como legisladores de modificar la Constitución o cualquier otra ley. Senadora Citlali Hernández, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. En el día posterior a esta jornada de aprobación de la reforma al Poder Judicial, e independientemente de que ya varios estados, 10 por lo menos, la han aprobado, existe este anuncio del que comentaba Azul del Partido Acción Nacional de llevar el procedimiento a la Suprema Corte de Justicia con un alegato similar al que planteó en su momento que se derogaran algunas legislaciones, es decir, errores de procedimiento al momento de llevar a cabo el proceso legislativo. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué plan se tiene por parte de la mayoría parlamentaria ante este nuevo intento de llevar esta reforma judicial al poder que se tiene que reformar, a la Corte? Mira, yo por eso creo que estamos frente a un momento interesante. Insisto que no es una reforma menor y estamos viendo las reacciones peligrosas que hay para ejercer lo que tanto pregona el PAN, que es el Estado de Derecho. No tienen argumento, ni los votos, ni las firmas suficientes para promover, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad o promover alguna acción legal. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia está presidida por una mujer que ha decidido hacer política y que se ha asumido como una de las líderes de oposición y no como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ahí es donde yo creo que podría haber pues un riesgo. Ojalá Norma Piña entienda pues todo lo que está alrededor de esta reforma, un respaldo popular,
una legitimidad electoral, legislativa. Nosotros cuidamos mucho el proceso porque justamente hemos padecido un poder judicial pues que actúa por consigna y que politiza sus decisiones. Hemos cuidado cada proceso legislativo con base en el reglamento del Senado, de la Cámara de Diputados, con base en las leyes. No hay manera de que cuestionen legítimamente todo el proceso que estamos siguiendo, pero conocemos a un sector del Poder Judicial y de la Corte que pudiera con cualquier pretexto intentar controvertir esta reforma, pero sería muy grave. Entonces, me parece que hay que seguir la discusión pública para que Norma Piña reflexione sobre lo arbitrario que sería echar para atrás esta reforma. Y bueno, también hacer un llamado a todas y todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a que respeten las leyes, esa es su principal labor, y a que entiendan el momento democrático que estamos viviendo. En mi opinión personal, estoy por dejar de ser dirigente de Morena, pero yo no descarto, es una opinión personal que no hemos discutido al interior del movimiento, que tendría que haber una movilización que ratifique el respaldo que hay hacia esta reforma, porque siento que Norma Piña y otros actores panistas deciden desde su burbuja y no están midiendo la consecuencia de sus actos o el efecto antidemocrático de tratar de detener la reforma. Pero bueno, yo creo que la verdad no hay elementos reales ni sustento para echar para atrás esta reforma que está llevando su curso. Déjame precisar una cosa que comentaste, Citlali, hace un momento. No tienen los votos suficientes para pedir una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el requerimiento para hacerlo? Mira, tendría que ser por lo menos un tercio de la integración de senadores. Nosotros somos 128 senadores y ellos son 42 senadores, si no me equivoco. Tendrían que tener por lo menos la mitad de los senadores para promover. La mitad. Lo promovieron en la legislatura pasada con más senadores que tenían. Nosotros éramos 61 senadores. Les era suficiente con lo que entonces estaba, pero ahora no pasarán de 42, 43 senadores y por lo menos necesitan 50. Entonces, no creo que les alcance por esa vía, pero no descarto que la Suprema Corte de Justicia pudiera actuar fuera de la ley. Ojalá no lo haga, se equivocaría, pero bueno, hay que seguir la pista de la discusión porque, pues, insisto que es una de las reformas más relevantes de los últimos tiempos y que se ve que trastoca pues los intereses de un sector privilegiado que parece no estar entendiendo que la ciudadanía respalda que se democratice el Poder Judicial. Senadora, hay algo que también me llamó la atención ahorita que lo acaba de mencionar. Es necesaria una movilización para mover a la reflexión de parte de Norma Piña. Me parece que ese es un punto que es medular, porque hasta ahora las calles han sido ocupadas mayoritariamente por los opositores a la reforma. Ha habido manifestaciones en favor, pero ha sido más difundido y más frecuente. ¿Es la convocatoria que se haría por parte de Morena y de los legisladores de la mayoría salir a defender en las calles la reforma judicial que está en proceso de terminar su aprobación? No lo sé, me parece que habría que valorarlo, pero a mí me pasa que la ciudadanía que está al pendiente de esta decisión, gente de nuestro movimiento, pues nos pide, nos exige que hagamos algo, porque es indignante que, por ejemplo, este amparo que emitieron para impedir que legisláramos, cuando es nuestro derecho y nuestra obligación, pues es un abuso. Y después de la legitimidad democrática con la que llegamos después del 2 de junio, por supuesto que hay muchísima gente consciente de esta reforma y que nos pide que lo hagamos. Creo que hay que valorarlo. Yo pienso que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia y el propio Partido Acción Nacional tendría que reflexionar sobre el respaldo, insisto, que hay hacia esa reforma. Si es necesario hacer una movilización para expresarlo, para abonar la discusión pública, me parece que habría que valorarlo, pero lo que es real es que hay mucha gente que nos lo está pidiendo porque ven la manera en la que se han movilizado, yo creo que cientos, pero pues alrededor de la intencionalidad de detener la reforma. Hay que
seguramente lo discutiremos pronto en el partido, pero pues sí creo que hay que estar al pendiente de sensibilizar que el Poder Judicial entienda lo legítimo y el peso legal que hay detrás de una reforma constitucional. Pues estaremos muy pendientes. Nada más para cerrar, tengo 30 segundos, senadora. Sí. Hemos visto avanzar muy rápido las votaciones en los congresos estatales. ¿Estarán esperando que esta misma semana se podría cubrir con el requerimiento de los 17 congresos? Sí, como van las votaciones, estoy convencida de que esta semana tendremos los 17 congresos locales y seguramente a partir de eso ya el presidente estaría publicándolo en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, senadora Citlali Hernández, y seguimos en contacto. Muy buena noche. Un gusto, buenas noches, abrazo. Bye.